amebas de vida libre son microorganismos con importancia ambiental y clínica. Ambiental, ¿por qué? Porque ayudan a controlar las poblaciones de bacterias en el ambiente, claramente. Clínica, porque pueden producir infecciones severas, las cuales, cuando son a nivel cerebral, son casi siempre fatales, lamentablemente. De ellas, solamente algunas son capaces de producir infección en seres humanos. Quizás la más conocida, pero no la más común, es Naegleria fowleri, la popularmente llamada ameba comecerebros. Naegleria fowleri se encuentra principalmente en cuerpos de agua, naturales y artificiales, e ingresa a través de las fosas nasales, cuando las personas entran en contacto con esas aguas. A ese nivel, las amebas migran hasta el cerebro, produciendo la destrucción del tejido y causando la muerte en un promedio, por lo general, de unos 7 días, aunque pueden ser incluso hasta 18. La infección que produce Naegleria fowleri es muy similar a una meningitis. De hecho, se conoce como meningoencefalitis amibiana primaria y tiene una mortalidad cercana al 98%. Sin embargo, además de Naegleria fowleri, otras amebas de vida libre también son capaces de producir infecciones en el ser humano, tanto a nivel cerebral como a nivel de ojos y de piel. Como ya les comentaron, nosotras somos microbiólogas de profesión. Hace 12 años que trabajamos juntas. Para nosotras, la parasitología siempre ha sido una pasión. El estudio de esos organismos que invaden a otro ser vivo, se apoderan de él y les causan daño, ha resultado fascinante y muy retador. Desde hace 8 años trabajamos juntas en el tema de amebas de vida libre. Nuestra historia comienza en el 2014, cuando tomamos un vuelo hacia Tenerife, una de las Islas Canarias en España. Íbamos a conocer al doctor Jacob Lorenzo Morales, un experto a nivel mundial. Teníamos la intención de conocer y aprender todo lo que pudiéramos para poder traer a nuestro país esa línea de investigación. Queríamos identificar, aislar y, ¿por qué no?, llegar a desarrollar técnicas o herramientas que nos permitieran establecer un diagnóstico temprano de estos organismos. Hasta ese momento, la única experiencia que teníamos con amebas la habíamos adquirido en algunas prácticas de laboratorio que realizábamos con nuestros estudiantes del curso de salud ambiental en la Universidad de Costa Rica. Liz y yo siempre decimos que nada sucede por casualidad y todo pasa por algo. Pronto tendríamos que poner al servicio del sistema de salud lo que habíamos aprendido. Resulta que en el 2014, en agosto, apenas 5 meses de haber regresado al país, nos contactan del Centro de Vigilancia Epidemiológica y nos dicen que el CDC de los Estados Unidos requería una investigación en aguas de piscinas y nacientes donde aparentemente un niño de origen estadounidense se había contagiado con la ameba Naegleria fowleri, la que Liz le comentó, la llamada ameba comecerebros. Este niño había visitado nuestro país junto con sus padres. Habían estado de vacaciones en la zona norte y al regresar a los Estados Unidos cae muy enfermo. Ese niño es ingresado a un hospital de la Florida y allí los médicos le diagnostican la meningoencefalitis amibiana primaria. Fallece 5 días después de haber regresado del país. Analizamos las aguas y logramos aislar la ameba y con ayuda del doctor Jacob Lorenzo Morales en ese momento la identificamos molecularmente. Habíamos podido cerrar el caso desde el punto de vista epidemiológico. Ese caso fue muy seguido por los medios de comunicación y era la primera vez que en nuestro país se hablaba de esta ameba. El niño se llamaba Jordan Smelsky y sus padres transforman esa gran pérdida en esperanza para otros, porque crean una fundación que lleva el nombre de su hijo y lo que intenta a nivel mundial y en los Estados Unidos, por supuesto, es crear conciencia de la existencia de esa ameba
y enseñar a cómo prevenirla. Actualmente seguimos trabajando con el fin de perfeccionar nuestras metodologías en el aislamiento, cultivo y diagnóstico de estas amebas, además de su identificación, por supuesto. Hemos logrado identificarlas a partir de diferentes ambientes, tales como suelo, aguas, aires acondicionados, unidades de hemodiálisis, unidades dentales, unidades combinadas de emergencia, entre otros. En algunas que hemos podido aislar, hemos podido identificar la presencia de aquellos factores que nos podrían sugerir una capacidad de producir daño por parte de estas amebas. Algunos de nuestros resultados los hemos podido compartir en diferentes entornos, por ejemplo, en publicaciones a nivel nacional e internacional, y eso es sumamente valioso para nosotras. Continuamos trabajando, seguimos conociendo expertos y se nos selecciona para organizar el 18º Congreso a nivel mundial sobre amebas de vida libre en nuestro país, en el que contamos con la presencia de cerca de 100 expertos en el tema que vinieron a compartir los resultados de todas sus investigaciones realizadas. A este congreso asisten además los padres de Jordan. Era la primera vez que volvían a nuestro país después de su lamentable pérdida. El congreso fue celebrado en noviembre de 2019. En ese momento nosotras no teníamos ni idea de que muy pronto nos iba a tocar de nuevo poner a disposición de las autoridades de salud de nuestro país todo aquello en lo que habíamos estado trabajando. Como dice Liz, apenas 2 meses después de haber terminado este congreso y empieza el año 2020, el que todos recordamos por ser un año muy complicado debido al inicio de la pandemia de la COVID-19, se diagnostican en Costa Rica los primeros 3 casos de meningoencefalitis amibiana primaria. Esos 3 casos ocurren en el primer trimestre del 2020. 2 de ellos corresponden a un niño de 15 años y a un bebé de 1 año. En ambos, personal del laboratorio clínico del Hospital Enrique Baltodano en Guanacaste y del Hospital Tony Facio en Limón encuentran una ameba en el líquido cefalorraquídeo. Inmediatamente se contactan con nosotras para poder darle nombre y apellido a esa ameba que estaban observando. Ponemos en práctica las herramientas que ya habíamos afinado durante todos los años anteriores y efectivamente comprobamos que se trata de Naegleria fowleri. Estos niños fallecen en menos de 5 o 7 días de haber ingresado al hospital. Como corresponde en estos casos, el Ministerio de Salud se comunica con nosotros y nos pide investigar cuáles habían sido las fuentes de infección. Para ello, traen a nuestro laboratorio aguas termales, en el caso del niño de 15 años, y para el bebé de 1 año, aguas de un pozo artesanal con el que diariamente bañaban a ese niño. Efectivamente, encontramos la ameba allí. Epidemiológicamente, de nuevo, los casos se cerraban. Pero les contamos que eran 3 los casos que ocurrieron. El último de estos casos es el de una niña que entra al hospital Max Peralta en Cartago por problemas al caminar. Cuando los padres llevan a esa niña al centro médico, informan que hacía 2 o 3 días habían estado realizando actividades acuáticas en un centro vacacional. La pediatra, conocedora de uno de los casos anteriores, inmediatamente sospecha que podría tratarse de nuevamente un caso de meningoencefalitis amibiana primaria. Recibimos la muestra que nos mandan de forma urgente, aplicamos de nuevo las técnicas y efectivamente damos el diagnóstico en menos de 24 horas. El resultado se lo enviamos de forma personal a la pediatra e inician el tratamiento adecuado para esa niña. Un mes después, más o menos, esa niña se convierte en una
de las menos de 20 personas a nivel mundial que han sobrevivido a esta infección. Ustedes no saben la alegría que para nosotros significó eso. Habíamos podido ayudar a salvar la vida de alguien, y no cualquiera, de una niña de 4 años. Allí entendimos que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. Actualmente seguimos trabajando fuertemente con el fin de poder mejorar nuestras posibilidades diagnósticas, con el fin de reducir los tiempos de respuesta. Estamos poniendo a punto y queremos compartir una metodología que permita a los laboratorios clínicos directamente en el centro de salud confirmar o descartar la presencia de estas amebas, no solo de Naegleria fowleri, sino de otras amebas de vida libre, como por ejemplo Acanthameba, que también puede afectar al ser humano. Estamos también realizando ensayos para confirmar la sensibilidad de estas amebas a los medicamentos disponibles para tratar este tipo de infecciones y ver a cuáles de ellos son sensibles. Pero no solo eso, estamos conociendo su biología. En este sentido, hemos logrado demostrar, identificar y caracterizar la producción de unas vesículas que se conocen como vesículas extracelulares o exovesículas, que son unos productos que liberan estos organismos y que pensamos podrían participar en estos procesos de producción de daño. De hecho, esta caracterización nuestra se encuentra de las 2 primeras publicaciones realizadas a nivel mundial y me atrevo a decir que es la primera caracterización completa de las exovesículas de la especie Naegleria fowleri, lo que resulta de alta valía, puesto que estas exovesículas podrían ser utilizadas como blancos para el diagnóstico o para desarrollar metodologías de diagnóstico e incluso como estrategias para tratamiento, algo en lo que actualmente estamos incursionando. También, y con la colaboración de algunos investigadores extranjeros, estamos prontas a conocer los genomas de las amebas de vida libre que circulan en nuestro país, ese conjunto de material genético que nos podría ayudar y nos brindaría muchísima información diferente, como por ejemplo el poder identificar posibles blancos terapéuticos. Si conocemos al final cuáles son los mecanismos que estos organismos utilizan para producir daño, es más fácil pensar en estrategias para poder combatirlos. En un mundo tan competitivo como lo es la investigación científica, el trabajar juntas ha sido una experiencia muy enriquecedora. Liz y yo nos hemos dado cuenta que, a pesar de la clara diferencia generacional que existe entre nosotras, tenemos conocimientos, habilidades y destrezas que al compartirlas se potencian. Nuestro camino no ha estado exento de obstáculos, pero también ha estado lleno de mucha ayuda. La Universidad de Costa Rica, que dentro de sus posibilidades siempre nos ha apoyado económicamente, nuestra Facultad de Microbiología y nuestro Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, que nos ha brindado el espacio, la infraestructura para trabajar y las horas que podemos invertir en ello. Pero lo más valioso también es contar con el apoyo de colaboradores nacionales, compañeros y colaboradores internacionales que creen en nosotras y nos ayudan a crecer. Dentro de las cosas más valiosas que hemos podido hacer durante todo nuestro trayecto es poder enseñar y transmitir nuestro conocimiento a jóvenes estudiantes. Tal vez si me ayudan con la diapositiva, eso. Porque para nosotros, ellos o con ellos, hemos crecido en la investigación. Ellos han tenido sus primeras experiencias con sus trabajos finales de graduación, sus tesis de licenciatura y sus proyectos de maestría. Nuestra meta inicial sigue intacta. Queremos seguir aprendiendo a conocer estas amebas, a poder entender cómo causan daño
y seguimos soñando y trabajando duro para poder establecer una técnica que permita el diagnóstico temprano, haga accesible una acción terapéutica inmediata y con ello aumentemos el número de personas que logren sobrevivir a esta enfermedad. Queremos terminar con una frase de Simone Seyat, tal vez, que dice: cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias y arden brasas. Muchas gracias.